Entonces vamos a comenzar. Este es el libro Cómo aconsejar en situaciones de crisis, escrito por Norman Wright. Es un excelente escritor, es una persona con mucha madurez espiritual, ha escrito muchos libros. Vamos a referirnos en esta hora a lo que está sucediendo en estos días. Algo de lo que hablábamos al principio, que la humanidad no está preparada a enfrentar. Entonces, en situaciones de crisis, primero tenemos que aprender a decir lo que se debe de decir o lo que hay que decir. También tenemos que aprender lo que no hay que decir y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Los capellanes vamos a ayudar a un mundo en crisis, a un mundo, a personas que están, que desconocen de la palabra de Dios. El capellán ha sido asignado a ser un líder espiritual, es un líder que va a llegar a personas en situaciones de dolor, de crisis, va a llegar en situaciones de emergencia. Entonces, el capellán tiene que usar un lenguaje simple, un lenguaje no muy religioso, como dicen las personas, sino tenemos que usar un lenguaje simple donde ellos puedan entendernos. Amén. Entonces, les recomiendo que tomemos en cuenta lo que hay que decir, lo que no hay que decir, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en situaciones de crisis. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Amén. Vamos a continuar. En situaciones de crisis, anticipadamente tenemos que prepararnos para enfrentar crisis predecibles, como también crisis impredecibles. Tenemos que comunicar un mensaje práctico, útil a los que están en necesidad. En situaciones de crisis, enfrentaremos situaciones que parecen hallarse más allá de nuestra capacidad de manejo o control, que es lo que está pasando con la pandemia. Es algo que las personas, ni los mismos médicos, ni los gobiernos sienten la capacidad de poder tener un control o manejo. Amén. Ahora, en situaciones de crisis podemos perder el equilibrio emocional si nuestro sistema de apoyo no funciona. Vamos a continuar. Me gusta mucho esta palabra, también está en el libro. En situaciones de crisis, se usa una palabra en chino que es crisis, pero esta palabra está compuesta de dos palabras que son amenaza y oportunidad. Entonces, cada situación de crisis nos proporciona la oportunidad de desarrollar nuevas técnicas para conseguir y mantener el control de la situación. O sea, si nosotros tomamos una crisis, esta amenaza que estamos pasando, este peligro, como una oportunidad para desarrollarnos, vamos a ver el lado positivo de esta crisis, porque ahora me voy a adelantar un poquito a la enseñanza. No solamente en estos momentos el mundo está enfrentando una crisis, una epidemia por causa de este virus, sino también el mundo está enfrentando otra crisis, que es la crisis del temor. Amén. Entonces hay una crisis de inseguridad, de temor, y las personas están viendo el lado negativo, están viendo el temor, están viendo la muerte, la amenaza, el contagio, pero no están viendo muchos la oportunidad de aprender a través de esta crisis. Y yo creo que aquí todos los que estamos en esta clase hemos venido para aprender justamente, para fortalecernos, para equiparnos, para madurar en estas áreas y enfrentar situaciones de crisis con valentía. Toda situación de amenaza, de crisis, las vamos a ver como una oportunidad para desarrollarnos, desarrollar técnicas para conseguir un mejor control en cada situación. El peligro provoca una crisis, pero si esta crisis la desembocamos en una oportunidad para salir adelante, vamos a poder ver la victoria y vamos a salir más maduros y más capacitados.
Ahora, si nosotros como capellanes o líderes vamos a ver el lado negativo de la crisis, vamos a entrar en miedo, ansiedad, inseguridad, depresión, dificultad, un paro en todo sentido, así como que la sociedad se ha detenido en su desarrollo, vamos a decir, económico. No hay una recesión económica, hay ruina, muchos están perdiendo incluso en sus negocios y hay mucha gente que está ahora literalmente sumida en la pobreza. Esto es real, esto es lo que está pasando y esto es lo que provoca un peligro, una amenaza, una crisis mundial. Pero si nosotros con la fe que tenemos en el Señor vemos esta crisis como una oportunidad, vamos a tener la valentía, el amor y el afecto para dar a otros, vamos a tener la seguridad, la esperanza y gozo, vamos a poder vencer los obstáculos, vamos a tener una ocasión para no solamente nosotros madurar, crecer, sino también vamos a tener la ocasión de hacer discípulos, porque vamos a poder dar de lo que nosotros hemos recibido. Amén. También es una oportunidad para el avance, para la prosperidad, incluso la riqueza. Aunque parezca esto contradictorio, pero una crisis muchas veces es una oportunidad para la riqueza y la prosperidad, no en un contexto de abusar de la necesidad de los demás. Ok, hasta allí está claro el concepto de crisis, de ver como una oportunidad de salir adelante en medio de una situación de peligro. Ahora, si tenemos esta manera de pensar, en la amenaza tengo la oportunidad de fortalecerme, vamos a aplicar este versículo de la palabra que dice en Santiago del capítulo 1, verso 2 al 4, dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. ¿Y cuántos de nosotros queremos tener esa firmeza, esa fortaleza y ser perfeccionados y maduros sin que nos falte nada? Amén. Les decía al principio que la persona que es más experimentada en las crisis es aquella que pasa por el fuego muchas veces. O sea que capellanes, si quieren ser capacitados, quieren ser fortalecidos, ser firmes, tenemos que pasar por la prueba de fuego. Y esa prueba de fuego muchas veces es muy dolorosa, pero tenemos que pasar por esas pruebas de fuego para desarrollar en nosotros un carácter moral fuerte, firme y ser preparados para toda buena obra. Amén. O sea, el que no quiere pasar pruebas, lamentablemente va a ser como el heno. Pasa el fuego, lo consume y ahí quedó. Pero si nosotros queremos ser fortalecidos, ser líderes, capellanes, hijos de Dios, con una fortaleza que inspire a otros, tenemos que pasar el momento de la prueba con esa determinación. Padre, dame la fortaleza que yo necesito y la sabiduría para pasar esta prueba. Muéstrame lo que hay en mi corazón. En los Salmos dice, Señor, muéstrame la iniquidad que hay en mi corazón. Entonces, cuando le decimos eso al Señor, Él nos va a mostrar las debilidades, las vulnerabilidades que nosotros como capellanes o líderes tenemos, para que el Señor, en su amor y misericordia, nos pase por la prueba. Nos va a doler, incluso nos vamos a querer morir, pero vamos a morir a la carne porque las pruebas son duras muchas veces. Amén. Pero cuando la prueba es muy dura, es allí donde nosotros somos fortalecidos, porque salimos de la prueba perfeccionados, equipados. Amén. Amén. Entonces, tenemos que nosotros tener esa mentalidad de que en este mundo va a haber pruebas, va a haber aflicción. Tenemos que concientizarnos de que tenemos que enfrentar situaciones adversas. Pero la palabra dice, no
que no temamos porque Dios ha vencido, Jesús ha vencido al mundo. Amén. Entonces, para hablar un poquito acerca de una crisis universal, la primera crisis universal que enfrentó un hombre fue Noé. Yo les pregunto, ¿cómo se sentiría Noé de ver a las personas muriendo ahogadas por su desobediencia? Él fue obediente, se burlaban de él. Él comenzó a hacer lo que el Señor le dijo, poner los animales en el arca. Mientras tanto les predicaba y les predicaba 100 años predicándoles el evangelio. ¿Y qué pasó? La gente siguió viviendo su vida de pecado. Ok. Entonces, las personas al seguir viviendo su vida de pecado, vino lo que ya se había advertido y perecieron. Yo pienso que Noé, su corazón estaría destrozado de ver cómo la humanidad se moría ahogada y él podía salvarse, él y sus hijos. Yo no creo que él estaría en el arca contento, tranquilo, ya nos salvamos. Yo creo que él estaría dolido en su corazón de ver cómo la humanidad estaba pereciendo. Escucharía los gritos desgarradores de las personas, la angustia, y es lo que estamos viendo nosotros ahora. En los noticieros vemos personas muriendo en las calles, viendo los cuerpos en los hospitales, en los testimonios de médicos, enfermeras, con testimonios desgarradores. Estamos viviendo una crisis mundial y nosotros, como Noé, tenemos que estar dentro del arca. Tenemos que estar protegidos, tenemos que estar seguros porque creemos en aquel que dio su vida por nosotros. Estamos comunicando un evangelio de salvación y en esta época viene un tiempo de avivamiento para aquellos que se enfriaron, viene una época de evangelización. Muchos están ahora poniendo su mirada en Dios, pero como capellanes no tenemos que ir con religiosidad. No podemos decirle a la persona que acaba de perder un familiar o que está con una crisis nerviosa, no podemos decirle, hablarle del juicio de Dios. Hablemos del amor de Dios. En estos tiempos, como capellanes, tenemos que hablar del amor de Dios, porque la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, ahora es donde más tenemos que hablar del amor de Dios. Y cuando la persona recibe el mensaje de amor, va a poder abrir su corazón, como enseñaba en la iglesia, en el libro de Apocalipsis, el Señor reprende a las 7 iglesias y cuando las reprende, siempre el Señor, ¿qué hace primeramente? Los exhorta. ¿Qué quiere decir? No, exhortación no es solamente llamar la atención, sino los anima, los exhorta a seguir saliendo adelante y les dice, y me agrada que has hecho esto y me agrada que has hecho lo otro. Y cuando la persona recibe el reconocimiento de lo que ha hecho, entonces la persona abre su corazón y cuando abre su corazón, entonces le damos un mensaje de amor y ese amor, porque la palabra es espíritu, penetra su corazón y echa fuera el temor y le trae esperanza. Y cuando esa esperanza se almacena en su corazón, la persona está buscando por una dosis más de ese amor que le damos a través de la palabra de Dios, del cuidado que podamos brindarles con una llamada, no podemos visitar lamentablemente ahora, pero con una llamada, con un mensaje, hacerles saber que estamos pendientes y que el amor de Dios está para ellos. Amén. Entonces, siempre recordemos, en un momento de crisis, la humanidad está sometida a un temor y necesita amor. El perfecto amor echa fuera el temor y trae esperanza. Amén. Ahora, en el libro también habla otra situación de crisis y habla de Saulo de Tarso. ¿Cuántos sabemos que Saulo de Tarso persiguió a la iglesia? Amén. Entonces, al ser un perseguidor de la iglesia, él era una persona demasiado, vamos a decir, inhumana, porque él presenció la muerte de Esteban. ¿Cuál fue la crisis que Saulo de Tarso atravesó? En el libro de los Hechos, el capítulo 9, del 1 al 9, habla de esta conversión.
pero vamos a hablar los puntos más importantes ahora. Su conversión, la conversión de Saulo de Tarso, desembocó en una crisis. Esta experiencia lo afectó de muchas formas. Lo afectó físicamente, quedó ciego. Lo afectó mental y emocionalmente, no comió ni bebió por 3 días. Le afectó espiritualmente, pasó a ser creyente. Entonces, una crisis muchas veces va a desembocar en algo que va a ser una completa bendición para nuestras vidas. Entonces, una crisis siempre tiene dos lados, un lado negativo y un lado positivo. Tenemos que, como capellanes, siempre enfocarnos en el lado positivo, la bendición de una crisis. Como hemos estudiado anteriormente, la crisis es una oportunidad para madurar y desarrollarnos. Vamos a continuar. La conversión de Saulo de Tarso causó una crisis en cuyo punto culminante Pablo cambió el curso de su vida, en este caso para mejoría. Aleluya. Ahora vamos a ver el concepto de una crisis. El diccionario Webster define crisis como un momento crucial y un punto de cambio en el curso de algo. Este término es usado con frecuencia para indicar la reacción interna de una persona ante una amenaza o riesgo externo. Una crisis generalmente implica la pérdida temporal de la facultad de reaccionar o hacer frente a las cosas, con la suposición de que esta alteración de la función emocional es reversible. Vamos a continuar. Cuando una persona pierde el equilibrio como resultado de un suceso, se dice que experimenta una crisis. Una crisis puede ser el resultado de uno o más factores. Amén. Puede haber una situación donde la persona está enfrentando una crisis, vamos a decir, familiar con el esposo, la esposa, y se va incrementando hasta que llega a ser un problema muy grande. Entonces, puede ser violencia doméstica, qué sé yo, hay situaciones de crisis que se van acumulando por muchos factores que adhieren a que esta situación se vuelva una crisis. En ocasiones puede ser un problema serio que ha crecido de modo desproporcionado y abrumador. Aquí les quiero decir comentar algo. Hay muchas personas que llegan a situaciones de crisis porque no enfrentan los problemas. Ven una situación aquí, otra allá y las dejan pasar, y cuando ya han dejado pasar tanto, se han descuidado, enfrentan una crisis, y es una crisis por irresponsabilidad y por descuido. Y muchas veces nosotros, en nuestros familiares, sabemos que llegan a crisis por esa causa, pero como hablábamos al principio, muchas veces hay que callar y hay que saber decir lo que tenemos que decir, porque queremos decirlo. ¿Ves? Yo sabía, yo ya entendía, yo ya me imaginaba que ibas a llegar a eso, porque no hiciste esto, no hiciste lo otro. En momentos de crisis, la persona se va a cerrar más, no va a recibir el consejo. No podemos decirle, ves, por no hacer lo que te dije, ahora llegaste a este momento de crisis. Lo que la persona está atravesando le va a ayudar a entender de que su descuido, su irresponsabilidad lo llevó a ese momento de crisis, y tenemos que ayudarlos. Allí tiene que manifestarse el amor de Dios, amén, incluso con nuestra propia familia. Seguimos. Una crisis normalmente se produce en un momento de vulnerabilidad. Las crisis no siempre son malas o dañinas, más bien actúan como un punto de giro en la vida de una persona, como en el caso de Saulo de Tarso, que su vida dio un giro completo y vino a ser salvo. Amén. Salió de maldición a la bendición. La crisis puede significar una oportunidad, lo mismo que un peligro. Depende cómo lo veamos. Cuando la persona busca métodos para hacer frente a una situación, puede inclinarse hacia caminos de destrucción, pero también puede descubrir caminos y métodos nuevos y mejores que los que antes tenía a su disposición. Esto es completamente cierto. Yo vengo enseñando y vengo trabajando en consejería por años, y es completamente cierto.
cada situación de crisis me enriquece más a mí. Aprendo nuevos métodos, nuevos caminos, nuevas maneras de cómo poder solucionar las cosas en situaciones de crisis. En situaciones de crisis las personas reaccionan de forma diferente y nunca comparemos a una persona con otra. Vamos a hablar de dos tipos de personas. Hay personas intuitivas o emocionales. Estas personas en las cuales el hemisferio derecho del cerebro es predominante y el hemisferio derecho es creativo, está el arte, es más emocional. Entonces, estas personas van a reaccionar con más temor, con más inseguridad. Si no son personas muy sanas emocionalmente, vamos a decir, van a llenarse de ataques de pánico, inseguridad, angustia. Amén. Pero hay otras personas que son las personas racionales, las cuales tienen el hemisferio izquierdo del cerebro predominante. Son las personas que racionalizan las situaciones. Son las personas que no se dejan llevar por sus emociones. Amén. Y el capellán tiene que tener un balance. Tiene que también racionalizar las circunstancias, las situaciones de crisis, pero también tiene que tener la empatía, la emoción para poder llevar a la persona, hemos dicho con amor, porque el amor echa fuera el temor, llevarlas y ayudarlas en sus situaciones de crisis. Amén. Hablaba el hemisferio izquierdo del cerebro es donde se encuentra, donde se desarrolla el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, la ciencia, las matemáticas. En el hemisferio derecho tenemos los pensamientos holísticos, le llaman el pensamiento que ve el conjunto, el todo de las cosas, de una manera más emocional. Es intuitivo, creativo, está el arte y la música. Amén. Siempre veamos a las personas cuál es su tendencia para poder aconsejarlos de acuerdo a cómo ellos han sido creados. Vamos a volver ahora a la pandemia que está enfrentando, esta crisis mundial. Amén. Como resultado de esta pandemia, se ha tenido que optar por una cuarentena. Y ahora, como capellanes, como líderes, vamos a enfrentar más situaciones con personas que tienen hogares disfuncionales. E incluso con hogares funcionales, con hogares cristianos, también hay ciertas disfunciones. Entonces, ¿qué se produce en un hogar durante la cuarentena, en un hogar disfuncional? Se va a producir miedo excesivo, temor, ansiedad, angustia, más que todo por las finanzas, porque no se puede trabajar, desesperación, depresión, ira por el confinamiento. Hay personas que no pueden estar encerradas, necesitan salir, desahogarse y necesitan sentir el aire fresco, tener una sensación de libertad, y el confinamiento los va a llevar a ira. Cuando veas personas que están molestas en su casa, muchas veces es por el confinamiento. Ellos dicen por la situación, sí es la situación, pero más que todo por el hecho de sentirse encerrados, comienzan a entrar en ira y en frustración. También se ha visto mucho la violencia doméstica, abuso sexual y pensamientos suicidas. Estaba escuchando a un médico que estaba hablando, que dijo, ¿dónde están los líderes espirituales? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los capellanes? Porque todos concentrados en el virus y en el miedo, pero en muchos hogares se está produciendo la violencia doméstica, hay abuso sexual, hay depresión, pero sobre todo él estaba reclamando por el abuso sexual y la violencia doméstica, violencia verbal, violencia física. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en mi país hubo un problema entre unos esposos, una esposa iba a dar a luz, ya estaba a punto de dar a luz, él por la desesperación, yo qué sé yo, el confinamiento, comenzaron a pelear. Ella llamó al 911, él al ver que ella llamaba al 911 salió y se tiró por una ventana y se suicidó. Entonces, ese es el tipo de personas que estamos enfrentando ahora, que tienen una desesperación por estar confinados, amén, estar privados de su libertad.
tenemos que tener en cuenta todos esos puntos y tener una mente más amplia de no solamente ver el temor y la angustia. Hay otros factores que también juegan un rol muy importante en esta pandemia y vamos a tener que enfrentar todo eso. Amén. ¿Cómo ahora vamos los capellanes, líderes espirituales a actuar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En situaciones de crisis, el mejor regalo que puede proporcionar el capellán es su presencia y escuchar atentamente a la persona en necesidad. El capellán tiene que escuchar con los ojos, quiere decir una atención individida a la persona. Escuchar con los oídos y escuchar con el corazón, lo que es la empatía. Cuando el capellán, cuando el líder o el hijo de Dios escucha de esta manera, de una manera integral, escucha con los ojos, con los oídos y con el corazón, la persona abre su corazón porque siente que puede confiar y puede sacar todo lo que tiene dentro. Hay una cosa muy importante, que cuando el capellán solamente escucha y la persona se desahoga, ya venció el 50% de su momento de crisis. Porque hay personas que están almacenando todas las emociones tóxicas dentro de ellos y lo único a veces que necesitan ellos que alguien les escuche. Y cuando los escuchamos y dejamos que se desahoguen, muchas veces ellos al hablar, al desahogarse, encuentran la respuesta de su propia necesidad. Y a veces no tenemos que decir nada y nos dicen gracias, pero si no he dicho nada. Pero te dan las gracias porque les has dado la oportunidad de desahogarse. Amén. La palabra dice que confesaremos nuestros pecados unos a otros y seremos libres. O sea, hay libertad al confesar todo lo que la persona está llevando en su corazón. ¿Qué revela una situación de crisis en la vida de una persona? Por ejemplo, esta pandemia. Y aquí es lo que el termómetro, el nivel, quiero que como líderes midamos nuestro nivel de resistencia, de tolerancia, de paciencia. Amén. Entonces, no solamente es para la persona a la que vamos a aconsejar o ayudar en momentos de necesidad, sino primero nosotros. Pasemos por el test primero nosotros. ¿Cómo está mi nivel de resistencia? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la fuerza moral y espiritual. ¿Cuánto oro? ¿Cuánto conozco la palabra? ¿Cómo la palabra se ha hecho carne en mí? Yo me he fortalecido y estoy como la palmera que me muevo pero no me tumba. La crisis porque tengo esa resistencia, esa fuerza moral y espiritual. Ahora, ¿cuál es mi nivel de tolerancia? Es la reacción. Si reacciono, estoy enojado, frustrado por la situación económica, porque no puedo salir. Entonces, ese nivel de tolerancia es el que todos somos puestos a prueba para que desarrollemos la paciencia. Amén. ¿Cuál es nuestro nivel de fe? ¿Cuál es nuestro nivel de paciencia ahora? Se mide por la capacidad de haber pasado las pruebas. Una persona que tiene mucha paciencia es aquella que ha pasado por muchas pruebas. Entonces, y la palabra lo dice, la palabra lo dice. Vamos a, me estoy adelantando un poco, pero la palabra dice que en las pruebas nosotros nos formamos y formamos la paciencia, amén. Entonces, si nosotros vamos a ser conscientes de nuestro nivel de resistencia, de tolerancia, nivel de fe, nuestro nivel de paciencia y seamos honestos con nosotros mismos, vamos a poder ayudar a otros de una manera más efectiva. Por ejemplo, hoy voy a hacer un paréntesis. El autor del libro, Norman Wright, él habla acerca de que el capellán, el líder espiritual, tiene que estar familiarizado con la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte para nosotros tiene que ser algo normal, tiene que ser algo que no sea algo
subreal, o sea, algo que no esté en nuestro radar. La muerte es parte de la vida. Vamos a poder ser mejores instrumentos, porque muchas veces suena el teléfono, acaba alguien de fallecer en un accidente, y uno entra, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué le digo? ¿Por qué? Porque en el radar de uno no está la muerte, y la muerte tenemos que estudiarla, verla desde un punto de vista normal, es parte de la vida. Tenemos que familiarizarnos con las etapas de las personas que sufren una pérdida. Entonces, es una de las cosas que yo he hecho en el mes de diciembre, noviembre, diciembre. He estado estudiando mucho acerca de eso, porque yo quiero estar preparada para poder enfrentar una situación de crisis. Amén. Puede ser nuestra propia familia, pueden ser personas cercanas a nosotros, pueden ser personas a las que vamos a ministrar. Tenemos, es un must, el capellán, el líder tiene que estar familiarizado con la muerte, verlo desde un punto de vista normal, natural, porque como decía, la muerte es parte de la vida, es el término de la vida. Amén. Entonces, si quieren hacer preguntas, les pido que las apunten, porque al final vamos a responder preguntas. Decía hace un rato que la pandemia por causa del virus es una crisis mundial, pero también hay otra pandemia por causa del miedo. Amén. Entonces, vamos a ver cómo hacer frente al miedo y a la ansiedad. Enseñar a las personas o nosotros mismos a tener dominio propio, tomando control de los pensamientos negativos. A una persona que no conoce de Dios, no le vamos a decir y destruye esa fortaleza de temor. Va a decir, ¿qué edificio? ¿Qué fortaleza? ¿Dónde está eso? No, vamos a decirle, vas a tener dominio propio tomando control de tus pensamientos negativos. Y si quieres saber más de la palabra, le vamos a decir en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces medite en esa palabra. Vamos a invitar a la persona a meditar en esa palabra y que la medite y la repita para que sepa que hay una salida. Yo tengo que tener dominio propio porque Dios a mí no me ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha fabricado defectuosos, no nos ha hecho defectuosos. Nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y en 2 de Corintios 10:5 tenemos que enseñarle a la persona, lleva ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando venga un pensamiento negativo de miedo, de ansiedad, mándalo cautivo a la obediencia a Cristo para que tú puedas descansar y tener pensamientos de paz, de meditar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay otra cosa que estoy hablando como capellanes, amén, estoy hablando tanto como hijos de Dios, porque ya estamos muy maduros nosotros, la mayoría. Es algo que yo he enseñado mucho en la iglesia, pero no lo he enseñado así como lo voy a enseñar ahora, pero es algo que tenemos que enseñar a las personas. La primera manera de cómo vencer al miedo y a la ansiedad, decía, es controlando los pensamientos negativos, mandando, ¿no?, los pensamientos negativos a la obediencia a Cristo. Y la otra es practicando una respiración diafragmática lenta. ¿Qué es eso? Por favor, yo les pido que aprendan esto porque les va a servir para ustedes mismos. Se llama respiración diafragmática lenta. Esta es una técnica empleada contra el estrés, el S4, el S5, para la reducción de la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la tensión muscular y la fatiga. Los pasos a seguir para aprender a respirar lentamente son, primero, sentarse en un lugar cómodo o recostarse. Yo les recomiendo, a mí me resulta más cuando yo me recuesto en mi cama, me recuesto cómodamente y pongo la mano en el pecho y la otra sobre el estómago, así como me voy a retirar un poco, en el pecho y en el estómago. Y tomar el aire profundamente por la nariz hasta que el abdomen se infle. Yo les voy a hacer una demostración. Voy a respirar por mi nariz y se va a inflar mi estómago.
Amén. Paso el aire y luego lo contengo ahí unos 2 o 3 segundos y luego expulso el aire lentamente hasta que se desinfle mi estómago. Se expulsa el aire lentamente como si quisieras apagar una vela, lentamente. Saca todo el aire de tus pulmones, puede ayudarte metiendo el estómago hacia adentro. Amén. Y haz una pausa de 4 segundos, antes de iniciar la otra respiración. Ahora les voy a pedir que lo hagamos todos juntos. Pongan su mano en el pecho y su otra mano en el estómago. Acomódense, pongan su mano en el pecho y la otra en el estómago. Y van a respirar por la nariz, pero van a llevar el aire al estómago. Amén. Y respiren lentamente, pero profundamente. Respiren. Inflen el estómago. Contengan el aire 1, 2, 3 segundos y ahora exhala lentamente. Amén. Cuando hacen eso, ¿qué pasa? El sistema nervioso, creo que es parasimpático, aquí tengo doctoras que me pueden decir sí o no, pero el sistema nervioso parasimpático se relaja porque estamos en angustia, en ansiedad, y nuestro sistema nervioso está alterado. Cuando hacemos respiraciones profundas, 7 veces, háganlo 7 veces. Van a comenzar a bostezar. ¿Quién ha comenzado a bostezar? Hay más de uno que han comenzado a bostezar. Exactamente. Cuando estás bostezando es que estás sacando la ansiedad, el temor, la angustia. Ahora, esto es médicamente probado que te ayuda a relajarte, pero ahora les voy a enseñar cómo lo hace un hijo de Dios, cómo lo hace un capellán. Mientras pongan tu mano en el pecho y tu otra mano en el estómago, y tú vas a pensar en este momento, yo voy a hacer tu mente y voy a respirar, y mientras voy respirando, tú vas a pensar, porque como estás respirando no vas a poder hablar, entonces en tu mente tú vas a decir, respira profundamente, yo voy a hacer tu voz. Yo respiro la paz de Dios. Yo respiro el descanso del Señor. Respira, respira. En tu mente di, yo respiro la paz de Dios, yo respiro el descanso del Señor. Retienes el aire y ahora exhalas y en tu mente dices, ahora yo renuncio al temor, a la ansiedad, a la angustia. Sale el temor, la angustia. Sale el temor y la angustia. Salen en el nombre de Jesús. Todo eso está en tu mente, estás pensando. No, disculpen la interrupción. Estás pensando, pero no estás hablando. Todo está en tu mente. Amén. Entonces van a comenzar a bostezar. Van a comenzar a bostezar. Ahora háganlo ustedes solos. Pongan su mano en el pecho y en el estómago y cuando estén respirando piensen, yo recibo la paz de Dios, yo recibo el descanso de Dios. Respiren profundamente, retengan el aire, 1, 2, 3, ahora exhalen y piensen, ahora yo renuncio y sale el temor, la angustia y la ansiedad. ¿Lo están haciendo? Amén. Van a comenzar a bostezar y es que están eliminando la ansiedad, la angustia. Si lo hacen 7 veces, aquí se me van a dormir. Solamente hagan 2 o 3 nada más. Amén. Porque eso los va a relajar, los va a relajar. Y eso les recomiendo antes de dormir todos los días. Van a ver cómo su sistema nervioso va a descansar mejor. Amén. Entonces, ese es un método que nosotros lo tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué les digo? Para liberarnos de toda tensión, estrés, ansiedad y para que le enseñemos a las personas que están con angustia. Amén. Cuando hay personas que te llaman, tengo angustia, no puedo dormir, tengo desesperación, haz esta respiración diafragmática lenta.
No les digas todo este título, les digo a ustedes como capellanes profesionales el título de esta clase de respiración. Solamente díganle, te voy a enseñar una respiración que te va a ayudar a relajarte, nada más. Entonces, van a lograr que la persona se relaje. Cuando nosotros nos preparamos, como la palabra dice, es ser siervos preparados para toda buena obra, y nos capacitamos en espíritu, alma y cuerpo, amén. Entonces, lo que dice la palabra, vamos a hacer esto de bendición, vamos a hacer, vamos a estar listos para toda buena obra, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado, espíritu, alma y cuerpo, para toda buena obra. Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, que les dé gracia, gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, para que, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirán ustedes firmeza, lo que hablábamos anteriormente. Las pruebas que estamos pasando va a producir firmeza, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, seremos perfectos y maduros sin que nada nos falte. ¿Cuántos queremos estar así? Amén. Tenemos que llegar a ese punto. Ahora, consejos en situaciones de crisis. Estos son términos que se usan en consejería. Quiero que les pongas atención. Estos términos a las personas les van a gustar. Amén. Términos en situaciones de consejería, en consejos en situaciones de crisis. Ser dueño de nuestras emociones y no dejar que nuestras emociones se adueñen de nosotros. Dile a la persona, sé dueño de tus emociones, toma control, dominio propio, manda todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sé dueño de tus emociones y no dejar que tus emociones se adueñen de ti. Evitemos el contagio emocional, porque están con ansiedad, desesperación, enojo, y están en ese ambiente, y nosotros no podemos caer en ese ambiente en el cual las personas se están moviendo. Sabemos espiritualmente que es de los segundos cielos donde el enemigo está ejerciendo control, miedo, ansiedad en las personas. Nosotros tenemos que estar conectados al tercer cielo, desconectarnos del segundo cielo y no contagiarnos emocionalmente. ¿Amén? Hay una cosa que me gusta mucho, hay un dicho que dice, la emoción decide y la razón justifica. Y decimos después, oh, lo hice en un momento de desesperación, y se justifica la persona. No podemos nosotros reaccionar o tomar decisiones en momentos de crisis o de enojo, de frustración, porque decidimos cosas de las cuales nos arrepentimos, y muchas veces no admitimos y nos justificamos. Por eso la emoción decide y la razón justifica, y eso no es bueno. O sea, tenemos que nosotros sobrepasar eso. Les estoy hablando términos de consejería que son más que todo seculares, para que la persona entienda. Amén. Tengamos una mentalidad crítica. ¿Qué quiere decir una mentalidad crítica? Analítica, no de criticar a las personas, no. Crítica quiere decir de discernir. Tengamos una mentalidad analítica, por qué esta situación está sucediendo. Amén. Para poder ayudar en momentos de crisis. Evitemos el efecto manada. Me dirán, ¿qué es eso? El efecto manada es donde dicen, corran, compren papel higiénico. Todos se van a comprar papel higiénico. Vayan a comprar sanitizer, todos a correr a comprar sanitizer. O sea, no podemos caer en el efecto manada. Nosotros no somos una manada. Entendamos que cuando la emoción negativa sube, la inteligencia baja. Les estoy dando términos para que las personas nos entiendan lo que nosotros hablamos espiritualmente a través de la palabra. Digámosle, cuando tu emoción negativa sube, tu inteligencia baja y no vas a poder tomar decisiones acertadas. ¿Cuáles son las convicciones del capellán? Y esta convicción es la primera que tiene que estar en nuestra lista, a mi manera de pensar, ¿no? Para enfrentar crisis, en las situaciones de crisis. Las crisis son parte de la vida, son
inevitables. Y la palabra lo dice. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo les pregunto, ¿quién se esperaba esta epidemia, esta pandemia? A todos nos agarró desprevenidos. Amén. Pero la palabra dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, cada vez que enfrentemos una situación de crisis, ya el Señor nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Es más, en otra traducción dice, tendréis tribulación. Acá se las puse un poquito más fácil. Pero en otra traducción dice, en el mundo tendréis tribulación, que es incluso más fuerte que la aflicción. Pero confía, yo he vencido el mundo. Amén. Como capellanes, como líderes, tenemos que saber que la paz en griego es eirene y significa paz mental, tranquilidad en la salud, bienestar y prosperidad. O sea, tú y yo tenemos que tener esa paz mental, la tranquilidad, la salud, el bienestar y la prosperidad para que los que están en desesperación con esta pandemia, atravesando momentos de crisis, puedan ver en nosotros que se vea reflejada la paz de Dios. Amén. Y decirles a ellos que si ellos vienen al Señor, la paz de Dios gobernará sus mentes y sus corazones. En Filipenses 4, del 6 en adelante, dice eso, que la paz de Dios gobernará nuestras mentes y nuestros corazones. Podemos estar en medio de la pandemia, pero tenemos que estar con paz y tranquilidad. Amén. Amén. Otra convicción del capellán, no estar sorprendidos ni claudicar en el fuego de la prueba, porque ya hemos sido advertidos. Otra vez, la palabra nos advierte, no podemos sorprender. Oh my God, me agarró desprevenido esto. Por supuesto, la pandemia nos agarró a todos desprevenidos. No, el mundo no estaba preparado para una pandemia, pero la palabra ya nos está preparando. Por eso tenemos que tomar en cuenta lo que el Señor nos habla. Primera de Pedro 4:12 al 13 dice, queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba, una vez más, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando, como si fuera algo extraño, como dicen, oh, yo no estaba preparado para eso. No, nos está diciendo que tenemos que estar sobrios, vigilantes, que no seamos sorprendidos por el fuego de la prueba. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Y en esta pandemia se está viendo la gloria de Cristo, se está viendo gente que está viniendo al Señor. Amén. Todo lo bueno que podemos sacar de esta crisis mundial, amén, es que las almas vengan al conocimiento del Señor, que sus almas sean salvas. Amén. Esas convicciones, por hoy solamente voy a hablar de dos convicciones. Una, amén, de la primera convicción, ¿cuál fue? Que las crisis son parte de la vida, son inevitables. Tenemos que concientizarnos de eso siempre. La segunda convicción, no estar sorprendidos ni claudicar en el fuego de la prueba, porque ya hemos sido advertidos. Amén. Aleluya. Ahora, el que nada debe, nada teme. Proverbios 28:1 dice, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Incluso en una versión dice, el que nada debe, nada teme, en vez de poner que los justos son valientes como un león. O sea, tú y yo tenemos que tener esa firmeza, esa seguridad, esa valentía. No tememos nada, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Amén. Y no el que nada debe, nada teme. ¿Por qué? Porque cada día nos estamos poniendo a cuentas con el Señor. El Señor no quiere perfección de nosotros, solamente un corazón que se sepa arrepentir
diariamente. Cada vez que me voy a dormir, Padre, gracias por este día. Te pido perdón por lo que no hice bien y por lo que dejé de hacer. Ayúdame para mañana. Mañana es otro día. Ayúdame mañana a hacer tu perfecta voluntad. Dame el deseo de obedecerte y el poder para hacer lo que a ti te place mañana, Señor. Pero hoy yo me perdono de lo malo que he hecho, pero mañana es un regalo, es un presente, es un nuevo día. Amén. Como capellanes tenemos que concientizarnos de que tenemos que tener la responsabilidad de andar una vida recta, una vida santa, una vida irreprochable. No digo perfección, porque la perfección lleva al orgullo. La perfección en la Biblia significa madurez. Cometemos errores, nos arrepentimos inmediatamente, crecemos de esos errores y salimos adelante y nos vamos perfeccionando como la luz de la aurora. Amén. 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 Aleluya. ¿Cuál es el gol del capellán? Y con esto vamos a terminar. Una de las metas primordiales del capellán es la de ser preparado para resolver sus propias crisis y estar equipados para poder ayudar a otros en tiempos de crisis. La pregunta es, ¿puedo yo resolver mis propias crisis? ¿Hay en mí cosas que pueden desencadenarse en crisis? Porque yo he tenido consejería con personas, líderes, pastores, capellanes incluso, donde me dicen, pastora, sucedió este problema, pero no fui yo. Yo nunca actúo así. Entonces, ¿quién actuó? Simplemente la persona pudo, el momento de crisis sacó lo que hay en el corazón de la persona. En esta crisis, en esta pandemia, se está viendo lo mejor de las personas y lo peor de las personas. Así es. Amén. Entonces, justamente para eso son las crisis, para sacar a flote, para revelar lo que hay dentro de nosotros.